Desde ciudades hasta naciones completas han sido salvadas cuando escuchan y obedecen a una palabra profética de parte de Dios, dicha a través de profetas verdaderos. Como también han sido devastadas ciudades completas por guerras, terremotos u otros asuntos, cuando no han escuchado las profecías y las advertencias de Dios a través de los profetas. Así fue el caso de Nínive en la antigüedad, la ciudad de Jerusalén, la ciudad de Tiro, la ciudad de Babilonia. Usted puede ver esto en la historia universal. Todas estas ciudades tuvieron palabras proféticas de advertencia de parte de Dios. Unas fueron salvadas y otras fueron devastadas. Pero así como fue en la antigüedad, también ocurre en los tiempos modernos, puesto que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos al futuro. Por ejemplo, el caso de Puerto Príncipe en Haití. Antes de la devastación por el terremoto que ocurrió en ese lugar, hubo palabra profética para ese lugar, porque Dios advierte mucho antes de que sucedan estas cosas. Más adelante le explicaremos por qué Dios permite estas cosas y para qué es la profecía en esos casos. Ahora, por eso el tema hoy será profecías, falsedad y verdad. Ahora, no podemos ignorar que el hombre, por lo profético, se ha interesado últimamente mucho más que antes. Y debido a eso, pues los programas matutinos en los canales de televisión han dedicado bastante tiempo a darle a adivinos, a gente que dice conocer el futuro. Pero esto lo ha aprovechado el enemigo para engañar a la gente. Ese hambre por lo profético, el deseo cada vez mayor de tener una dirección para sobrevivir ante la inapelable confusión de nuestro tiempo. Porque estamos en tiempos de confusión, estamos en tiempos de tantas necesidades y tanto pánico sobre todo. El temor ha hecho que la gente busque profecía por muchas partes, tratando de buscar la verdad. Ahora, la verdad de Dios es la mayor fuerza sobre la tierra, porque el hombre por sí mismo no puede conocer el futuro. Solo Dios puede predecir eventos futuros con total precisión. Cuando usted escucha una profecía por parte de un medium o de un adivino, normalmente, ¿qué sucede allí? Cuando realmente se cumple algo, es porque el diablo ha planeado destruir una persona, una familia, una empresa o traer un desastre sobre un sector de la sociedad, y lo profetiza. Pues sencillamente está diciendo algo que él va a hacer a futuro. Y si no hay gente allí que conozca la Biblia, que tenga una relación con Dios, el diablo hace lo que iba a hacer. Por ejemplo, si hay un medium le dice a usted que usted va a tener un accidente dentro de 15 días, el enemigo diseña todo para que ese accidente se lleve a cabo. Usted quedará asombrado y la familia dice: tenía razón, sabía el futuro. No es que sabía el futuro, es que hubo un engaño. Ahora, vamos a la Biblia. El lugar de la profecía en la Biblia, allí, ¿existe realmente un ministerio profético como el ministerio pastoral, el ministerio de enseñanza u otros ministerios en términos bíblicos? ¿Es bíblico el ministerio profético en particular en estos tiempos? O, como dice alguna corriente del cristianismo, que todos estos ministerios como el profético, el apostólico y los dones del Espíritu Santo cesaron cuando la Escritura fue completada, cuando el canon de las Escrituras llegó a completarse, la palabra inspirada de Dios terminó en ese tiempo. Ahora, la profecía fue el principal medio a través del cual el Señor se comunicó a su pueblo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero recordemos que una cuarta parte de la Biblia aproximadamente es profética, ya que fue escrita en mucho tiempo de antelación, pero mucho de lo que vino aconteciendo en la historia hasta ahora fue predicho en la Biblia cientos de años antes
antes, en algunos casos, otros décadas antes, otros incluso miles de años. Cuando Jesucristo vino a la tierra, se cumplieron más de 300 profecías respecto al Mesías. Y todas esas profecías nos muestran la veracidad de la Biblia, que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Porque la mayor autoridad o la máxima autoridad para hablar de temas proféticos es la Biblia. En ella se ha cumplido todo lo que la Biblia ha señalado con antelación. ¿Cuál es el propósito de las profecías? ¿Para qué Dios le advierte a una ciudad lo que va a pasar? ¿Por qué Dios advierte una catástrofe antes de que suceda? ¿Por qué Dios permite catástrofes? Bueno, primero estamos en un mundo caído, lleno de pecado, y cualquier cosa sucede en un planeta como este, cuando la gente le ha dado la espalda a Dios. Pero cuando Dios envía un profeta antes de que suceda un desastre en una ciudad, es con el propósito de salvar las vidas, porque Dios no quiere la muerte del que muere. Entonces Dios le envía un profeta y advierte para que la gente se arrepienta y se vuelva a Dios antes de cada catástrofe, de cada hambruna que acaban con la vida de tanta gente. Entonces Dios, por su amor y misericordia, advierte con antelación lo que va a acontecer para que la gente se vuelva a Dios en arrepentimiento y los pueda salvar. Incluso pueda que no acontezca lo que Dios ha dicho, que es el propósito verdadero de la profecía, que la gente se arrepienta y Dios entonces los salva y los libra de dicha catástrofe que fue anunciada. Ahora, la revelación profética hará que en el caso de la iglesia se prepare. ¿Para qué? Se prepare para afrontar necesidades futuras. Se prepare para la misión que Dios le envió, evangelizar al mundo. El apóstol Pablo señala, o en el libro de los Hechos se señala un profeta Agabo, que anunció que Pablo iba a ser aprehendido cuando subiera a Jerusalén. Pero también profetas de ese tiempo que no estaban las profecías precisamente en la Biblia, también anunciaron una hambruna para el mundo conocido. El caso fue que la iglesia en gran parte se logró preparar para enfrentar esa hambruna, para sus propias vidas y sus familias, pero también para evangelizar en ese tiempo. Había profetas y profecía para ese tiempo, pero también, veamos a ver si también para este tiempo hay y son netamente bíblicas. La Biblia señaló que habría un enorme aumento de profecías y sueños y visiones en los últimos tiempos. ¿Cuáles son los últimos tiempos? ¿A qué se está refiriendo la Biblia? Estos últimos tiempos son estos tiempos. El apóstol Pedro, el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió en el aposento alto, citó la profecía del libro de Joel, del profeta Joel, en el año 800 antes de Cristo, fue dada esa profecía. ¿Y qué es lo que dice dicha profecía? Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Eso lo citó Pedro en Hechos 2, 17 y 18. Cuando dice en los postreros días derramaré de mi espíritu, se está refiriendo a desde ese tiempo del derramamiento del Espíritu Santo hasta la segunda venida del Señor o hasta el rapto de la iglesia. Estos son los postreros días. Estos son los postreros días a los que se refiere la Biblia, desde el Pentecostés hasta el retorno de Cristo. Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2, usted lo puede verificar en su Biblia. Ahora, la cita de Joel es un ejemplo de la ley de doble referencia, porque era una profecía que se iba a cumplir en el Pentecostés, pero se iba a estar cumpliendo en la dispensación de la gracia, en la era de la iglesia. Mientras la iglesia esté en esta tierra, se ha venido repitiendo esta promesa una y otra vez, puesto que la Biblia en el libro de Hechos también dice que el Espíritu Santo
es para los que han de creer en Cristo, para los que están cerca en ese tiempo, geográficamente también, pero los que están lejos, temporoespacialmente, es decir, al tiempo y a las naciones, en todo el tiempo hasta esta era. El cumplimiento parcial fue en ese tiempo, pero hay un cumplimiento posterior, completo y total, en un avivamiento que viene, según los profetas, antes del traslado de la iglesia. Es una promesa para hoy también, entonces. Pero para recibir la profecía se requiere cierta humildad. Si alguien cree sabérselas todas y es un teólogo que sabe la Biblia en los idiomas que fue escrito y sabe las profundidades y la revelación de la palabra, dice no necesitar la profecía, bueno, en ese tipo de orgullo, pueda que aunque se le dé profecía y venga del corazón de Dios, no la va a recibir, porque se requiere ser humilde para recibir la dirección del Señor a través de otras personas. Y esta es una característica de aquellos a quienes el Señor confiere autoridad espiritual. A quien Dios enviste de autoridad espiritual, se caracterizan por la humildad. Eso lo dijo Rick Joyner. Ahora, los dones del Espíritu Santo son dados a la iglesia porque fue un cumplimiento de la resurrección de Cristo. Jesucristo dijo, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría. Y cuando me fuere, se los enviaré. Ahora, el don de profecía y el ministerio profético estarán en pie en este tiempo. Primero hablemos del ministerio profético. Como dice Efesios 4:11, allí es donde reza y dice, el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin o con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Note, dice que hasta que todos lleguemos a la perfección, a la estatura de la plenitud de Cristo, y como la iglesia no ha llegado a esa dimensión, entonces los dones siguen siendo válidos y activos en este tiempo, porque Dios lo dio para la edificación del cuerpo de Cristo, para la madurez, para la maduración. Los ministerios son las articulaciones del cuerpo, así como son las coyunturas de nuestro cuerpo, también son los ministerios para la iglesia. Amós 3:7 declara, porque no hará nada Jehová el Señor sin que se lo revele su secreto a sus siervos, los profetas. Por tanto, el ministerio profético está dentro de los otros ministerios, como leímos en Efesios capítulo 4, donde acabamos de leer del verso 11 hasta el 13. Allí usted ve que el ministerio profético está dentro de los pastores, dentro de los maestros y dentro de los apóstoles. Y hasta el tiempo de los apóstoles, o del tiempo de los apóstoles, hasta ahora entonces, se está ejerciendo los 5 ministerios, el ministerio quíntuple, como algunos le suelen decir. Así que el ministerio profético está allí en medio, no se puede negar. Pero el don de profecía, en cambio, es un don del Espíritu Santo. Recuerde que los dones ministeriales son un regalo de Cristo a la iglesia, pero los dones del Espíritu Santo son un regalo del Espíritu Santo a la iglesia. Primera de Corintios capítulo 12, allí usted leerá, y en medio de todos los dones está el don de profecía. Y el don de profecía es repartido como el Espíritu Santo quiere a muchos creyentes. Y si alguien recibe una palabra profética una y otra vez, posiblemente más de una vez, no significa que alguien propiamente sea profeta por el hecho de que reciba de parte del Espíritu Santo una palabra profética o una palabra de ciencia o una palabra de sabiduría.
que son los 3 dones más relacionados, más parecidos, el poder que Dios da para hablar algo que hay en el corazón del Señor. A veces el creyente no está preparado ni para distinguir, ni para hacer la diferencia o entender la diferencia que hay entre un don y otro don, y a todos le llaman profecía. Pero en el río de la profecía puede haber una palabra de ciencia, una palabra de sabiduría, y usted, bueno, espero que su pastor lo haya enseñado en su iglesia como nosotros lo hacemos en la nuestra. Por tanto, aunque posiblemente usted recibe una palabra por allí, no significa que una persona es profeta netamente, aunque sea muy acertada. Hay mucho que enseñar al respecto. 1 Corintios 14:1 dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. 1 Corintios 12:10 dice: a otro le dio el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas. En el original griego nos dice en este verso: perseguid el amor, pero anhelad las cosas espirituales y más bien que profeticéis. En la Reina Valera dice: sobre todos los dones, anhele el de profecía. O sea, mire la importancia que la Escritura le da a este don. ¿Por qué? Porque advierte lo que viene, de lo que va a pasar. Pero ha habido cizaña en el trigo. ¿Ve? Hay una horda de falsos profetas circulando por allí, por todas las iglesias posiblemente, y lo peor, a través de tantas redes sociales. Y ahorita en esta cuarentena, el que no está preparado está vulnerable a ser engañado. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque el enemigo imita todo lo de Dios para opacar el ministerio verdadero. El reino de las tinieblas es experto en imitar lo original de Dios, como el Señor lo advirtió claramente. Porque entonces, al estar advertido en la Biblia, indica que iba a venir este tiempo. Entonces era de esperarse que viniera este tiempo de tanta falsa profecía y tantos falsos profetas. El propio Señor nos dijo que siempre que Él sembrase trigo, el enemigo sembraría cizaña en el campo. En Mateo 24:11 fue donde el Señor nos advirtió sobre los falsos profetas. Dijo literalmente: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Recuerde que estamos en la era del engaño. Al final del tiempo, aún los escogidos iban a ser engañados, o por lo menos iban a tratar de ser engañados. Muchos caerán en este engaño, pero Él también nos previó diciendo que en los últimos días se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Ahora, el hecho de que se levanten muchos falsos profetas implica que también habrá verdaderos profetas. De lo contrario, nos hubiese dicho simplemente que todos los profetas de los últimos tiempos serían falsos. Esto lo afirmó Rick Joyner, esta observación, y esto es importantísima, es fácil de entender, porque solo puede existir dinero falso cuando existe dinero verdadero. No van a falsificar un billete de $110 o de $60, porque no hay un billete verdadero de esa denominación. De manera que cuando habla de falsificar un ministerio es porque hay uno verdadero. Enfatizo, si no, la advertencia de Jesús para los últimos días hubiera sido: no habrá ministerios de profecía. Pero el ministerio profético fue dado para edificación de la iglesia, como también el pastorado, el apostólico y el de maestro. No importa si mucha gente no esté de acuerdo con esos ministerios, está en la Biblia y Dios sabe lo que está haciendo.
peticiones de oración, consejería y mayor información de nuestro ministerio, contáctenos a través de nuestras redes sociales y correo electrónico. Te invitamos a compartir este video con tus amigos, familiares y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Iglesia Misión de Cristo, Caracas, Venezuela.